Para finalizar, recordemos algo que es muy importante. La propiedad intelectual en Colombia está dividida en dos: la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio y los derechos de autor están a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Los derechos de autor de los que vamos a hablar en este momento son un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos de los creadores. Estos se relacionan con el ámbito artístico y literario. Un ejemplo de ellos son obras literarias, pinturas, películas y programas. La vigencia de la Declaración de Protección de Derechos de Autor está dada por la vida de nuestro autor, es decir, que la principal oportunidad es que este autor o este compositor pues pueda beneficiarse de sus obras. Por eso, recordemos no comprar productos piratas, ya que esto desmotiva la producción intelectual de un país. Recordemos entonces que los derechos de autor lo que hacen es conceder derechos patrimoniales o económicos y confieren al autor la posibilidad de autorizar o prohibir a otros su reproducción. También la distribución en varias formas, es decir, que si yo soy dueño de una obra, yo puedo decir cómo se publica, cuándo se publica, si lo pueden hacer por grabación, por radiodifusión y sobre todo que no tenga ningún cambio o modificación que yo no haya autorizado. Estos derechos de autor se pueden ceder también, vender o negociar. Por eso nosotros vemos algunos modelos de formato, por ejemplo, de televisión que son vendidos a otros países y esto nos da a nosotros la oportunidad también de darnos a conocer como autores. Entonces hay que promover los derechos de autor y la protección de los derechos de autor. Los derechos morales son los que permiten al autor conservar la obra y oponerse a cualquier modificación que atente contra el decoro y la creación artística del mismo. Recordemos que tenemos derecho de paternidad, es el derecho de ser reconocido como autor de la obra, es decir, que nosotros siempre debemos darle la mención y el reconocimiento al autor. El derecho de integridad también lo tienen los derechos de autor y es impedir cualquier deformación o modificación, alteración o atentado contra la obra. El derecho de ineditud, es decir, que el derecho a que yo dé a conocer la obra al público si yo lo deseo, es decir, todas las obras no son sujeto de publicarse. Esto solamente se hace si el autor está de acuerdo. El derecho a modificarse nuevamente, pues que la obra sea apropiada y sea modificada de acuerdo al criterio del autor. El derecho de retracto o de retiro. Yo como autor tengo derecho también a modificar o puedo decir que mi obra no llegue a algún país. Ese es mi derecho. El derecho patrimonial se basa entonces en un derecho económico únicamente y se diferencia de los derechos morales porque estos derechos digamos que están relacionados con la vida del autor y 80 años más, es decir que los derechos morales y los derechos patrimoniales son los que yo tengo, pero debo tener en cuenta que hay un derecho que va por la vida del autor y 80 años más. Una vez muere el autor, los derechos los adquieren los herederos o los causavientes y después de estos 80 años ya esta obra puede ser pública y se puede utilizar, siempre teniendo en cuenta que debo mencionar el autor. Entonces nosotros después de muchos años vemos las obras de Rafael Pombo que pueden ser utilizados sus dibujos y demás elementos de la obra, pero siempre debemos tener en cuenta que estos derechos son de Rafael Pombo o debo mencionar que fueron de Rafael Pombo. Entonces, darle esta titularidad, darle el reconocimiento al autor es actuar de muy buena fe frente a lo que han hecho otras personas. Recordemos que en la Dirección Nacional de Derechos de Autor cuenta con algo que se llama la Red Naranja y es un portal de negocios para creadores de las industrias culturales y creativas. Ustedes pueden ingresar entonces a la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ahí ustedes pueden verificar cómo pueden ingresar a esta red. En el 2016 se registraron 71.875 obras, 71.875 obras literarias y artísticas, de las cuales 52.799 son inéditas, es decir, no han sido publicadas debido a que en la mayoría de los casos los creadores no tienen la oportunidad de darlas a promocionar o de tener un canal de ventas para
para poderlas vender. Entonces yo les sugiero a todos los creadores y a todos los autores que busquen los mecanismos de protección que nos da el gobierno nacional.